Hola, este es el tema de análisis de algoritmos. Hasta ahora hemos visto el análisis de rendimiento de implementaciones concretas de algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto, una vez tengo implementado un algoritmo, lo mido, todo esto que hacíais con el doubling test y demás, ¿vale? Para medir esa implementación de algoritmo concreto, qué rendimiento tiene. ¿Vale? Ahora vamos a generalizar esta idea. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Todo el rato vamos a estar hablando de el consumo de recursos, de memoria o de CPU, ¿vale? ¿Por qué es importante analizar un algoritmo respecto del consumo de recursos frente a la entrada? Bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es analizar un programa. Un programa es la implementación concreta de un algoritmo. Pero cuando yo estoy programando, cuando yo me siento a programar, no hay ningún programa implementado. Yo podría coger todos los posibles algoritmos que implementa mi especificación e implementarlos todos. Pero esto en la realidad no es factible, ¿vale? Igual hay 10 algoritmos de ordenación que puedo utilizar o 20 algoritmos para multiplicar matrices. Yo no puedo implementarlos todos. Tengo que elegir uno. Hay muchas razones diferentes para elegir diferentes algoritmos a la hora de implementar, ¿vale? No todas son el rendimiento, y esto es muy importante, ¿vale? El rendimiento es un factor más. Antes de eso está en general la simplicidad, la claridad y cómo de general es el algoritmo que voy a implementar, cómo de fácil es cambiarlo, ¿vale? Pero sobre todo la simplicidad, porque al final me tiro mucho más tiempo manteniendo un algoritmo que posiblemente o no he implementado yo o ha pasado mucho tiempo desde que lo implementé, y lo suyo es que sea lo suficientemente sencillo como para que sea fácil encontrar los errores o cambiarlo si llega el caso, ¿vale? El rendimiento es solo un factor más. Esto no significa que el rendimiento se pueda ignorar. Hay mucha gente que se toma esto como una excusa para ignorar totalmente el rendimiento. El rendimiento hay que tenerlo en cuenta, al menos para no escribir un algoritmo que sea un programa, que sea totalmente terrible, para no elegir un algoritmo que tenga tan poco rendimiento que el programa no se pueda utilizar. Si yo tengo un programa que controla un robot que juega al tenis, si el programa es lo suficientemente lento como para que no llegue a darle a la pelota, pues ya no es factible esa implementación, ¿vale? El rendimiento puede ser tan importante como para que no se pueda utilizar el programa que he implementado. Lo mismo pasa con la memoria. Si yo tengo que implementar en un sistema embebido, por ejemplo un Rumba, que haga un mapa de una habitación y el algoritmo y la estructura de datos que uso utiliza demasiada memoria, pues va a dar igual si es súper eficiente, muy rápido y simple y claro y general, porque usa más memoria de la que tiene el sistema, no se puede utilizar. Que hay que tener en cuenta dentro del contexto en el que se está implementando el programa, ¿vale? Hay que ver cuándo nos limita y hay que evitar hacer las cosas con un mal rendimiento si no es necesario, siempre y cuando se respeten los principios de simplicidad, claridad y generalidad de la implementación. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de uso de recursos? Todo el rato vamos a estar hablando de estas dos cosas que al final son las que nos importan en el uso de recursos, ¿vale? Una es la CPU, el tiempo, la otra es la memoria, el espacio, ¿vale? Se lo suelen llamar tiempo y espacio o CPU y memoria. Al final es cuánto tiempo tarda en ejecutar nuestro algoritmo y cuánta memoria usa, cuántos recursos de espacio y memoria usa. Memoria puede ser, dependiendo de cómo esté implementado, memoria RAM, o puede ser almacenamiento secundario, disco duro, ¿vale? En una o varias máquinas, ¿vale? Vale. Entonces, en este tema lo que vamos a ver es el uso de recursos en régimen asintótico. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener una operación o un algoritmo, más bien, cuya entrada pueda ser mayor o menor, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cómo crece el uso de recursos cuando crece el tamaño de la entrada. Esto es similar a lo que habéis estado haciendo hasta ahora con el doubling test y demás. Por ejemplo,
cualquier práctica en la que hayáis medido su rendimiento dependiendo del tamaño de la entrada, se está haciendo esto. Vamos a poner un ejemplo concreto para intentar fijar esto más. Entonces vamos a imaginar que estamos haciendo un programa de álgebra y estamos haciendo su programa que se dedica a multiplicar matrices, ¿vale? Esto es un algoritmo cerrado, es un algoritmo que recibe dos matrices y devuelve otra matriz, ¿vale? Entonces aquí hay un conjunto de operaciones, vamos a mirarlo desde el punto de vista del tiempo, ¿vale? Del uso de CPU, ¿vale? Entonces al final lo que tengo son dos matrices, y para multiplicar las dos matrices y generar la tercera matriz voy a realizar un conjunto de operaciones. Voy a acceder al primer elemento de la primera matriz, al primero de la segunda matriz, los voy a multiplicar, al segundo de la primera fila de la primera matriz, al segundo de la primera columna de la primera matriz los voy a multiplicar, al tercero los voy a multiplicar y luego voy a sumar todos y voy a obtener el elemento resultante, ¿vale? Entonces voy a estar haciendo accesos a memoria para buscar los elementos y dejar el resultado, o sea, lecturas de memoria y escrituras de memoria. Voy a realizar multiplicaciones y voy a realizar sumas, ¿vale? Entonces, no todas estas operaciones limitan el rendimiento. Hay operaciones que son muy rápidas, ¿vale? Por ejemplo, podemos suponer que los accesos a memoria son muy rápidos comparados, por ejemplo, con las multiplicaciones, ¿vale? Y que las multiplicaciones son muy lentas comparadas con las sumas. Entonces, quizás, si miro el número de multiplicaciones que realizo, con eso voy a tener una idea de cuánto tiempo me va a llevar la operación de multiplicación de matrices. Quizás no. Quizás necesite sumar las multiplicaciones y las sumas porque tienen un rendimiento parecido, ¿vale? O quizás el número de sumas sea proporcional al número de multiplicaciones y con contar las multiplicaciones me valga, ¿vale? Si supongo que las multiplicaciones son las que limitan, puedo contar el número de multiplicaciones y ver cómo depende del tamaño de la entrada, ¿vale? Por ejemplo, si las matrices de entrada son m por m y m por p, igual con el algoritmo este que estoy usando, pues tengo n por m por p multiplicaciones, ¿vale? Y con esto puedo tener una idea de cómo de lento es este algoritmo frente a otros. Igual tengo otro algoritmo en el que el número de multiplicaciones es la raíz cuadrada de n por m por p, o el logaritmo de n por m por p, ¿vale? Y ya con esto puedo tener una idea del coste relativo de los dos algoritmos frente al tamaño de la entrada. Esto es muy importante, ¿vale? Una cosa muy importante que tiene que ver con contar las multiplicaciones frente a las sumas o los accesos de memoria es que siempre que estoy haciendo una optimización de recursos es importante tener en cuenta la ley de Amdahl. Bueno, la ley de Amdahl no es más que una cosa que parece de perogrullo, pero que luego en la práctica la gente no suele tener en cuenta, ¿vale? Y es, si yo estoy optimizando un programa que tiene 3 o 4 algoritmos y hay un algoritmo que ocupa el 1% de recursos, si lo optimizo a tope, tanto como para que no cueste nada, mi programa en total no va a mejorar más del 1%. Entonces es importante optimizar el uso de recursos y dedicar tiempo a optimizar el uso de recursos donde el programa se pasa un porcentaje significativo del tiempo o del espacio. O sea, que gasta una cantidad significativa de la CPU o de la memoria, ¿vale? Vale. Entonces, en el ejemplo de la multiplicación de matrices, tenía una hipótesis, que es que las multiplicaciones limitan, son las que me están limitando en cuanto a la utilización de recursos. En el ejemplo de las matrices, tenía la hipótesis de que las multiplicaciones son las que me limitan en cuanto al uso de recursos, en la cantidad de tiempo que me va a costar realizar la multiplicación de las matrices, ¿vale? Entonces, o al menos el resto de cosas son proporcionales a estos. Entonces, una cosa que puedo hacer es medir el coste
de la multiplicación de matrices el coste real en tiempo, en diferentes arquitecturas o en diferentes implementaciones del mismo algoritmo, porque lo que estoy intentando medir es si de verdad al algoritmo lo que le limita es el número de multiplicaciones, ¿vale? Y ver si realmente contar las multiplicaciones me da una idea de cómo de mucho crece el coste total, ¿vale? Con esto podría comprobar mis hipótesis, ¿vale? También podría mirar cómo se implementan las operaciones en hardware, intentar entenderlo y ver que las multiplicaciones llevan más ciclos de reloj, ¿vale? Y también puedo hacer un análisis detallado de una implementación de un programa de multiplicación parecido al que habíais hecho antes, pero incluso más detallado, y hacer lo que se llama profiling y ver qué partes del algoritmo o qué operaciones cuestan más o menos del total según va creciendo la entrada, ¿vale? Esto resuelve el problema para la multiplicación de matrices, pero no me resuelve el problema en general. Lo que me gustaría tener es un modelo de cómo funciona un ordenador que me permitiese hacer hipótesis robustas como estas, pero que fuesen, que se cumpliesen de forma más o menos real para muchos tipos de arquitecturas, de manera que pudiese comparar algoritmos antes de implementarlos, ¿vale? Al final esto es de lo que estamos hablando, de modelos matemáticos que me permitan elegir qué algoritmo voy a utilizar en determinadas condiciones, ¿vale? Otra cosa interesante que me permite el análisis de algoritmos de forma asintótica, que es lo que vemos aquí, es entender en determinadas condiciones cómo cambia el coste según crece la entrada. Entender mejor cómo se van a comportar los algoritmos, ¿vale? Quiero poder hacer afirmaciones que sean verdad comparando algoritmos en abstracto para todas las familias de implementaciones que implementan esos algoritmos siempre y cuando se cumplan las hipótesis que voy a hacer, ¿vale? O comparando implementaciones con diferentes algoritmos, ¿vale? Pero que se cumplan en diferentes lenguajes, en diferentes sistemas y con diferente hardware, siempre y cuando de nuevo se cumplan mis hipótesis, ¿vale? Quiero poder simplificar y abstraer, ¿vale? Tengo aquí dos citas que hablan sobre esto. Entonces a partir de ahora vamos a hablar un poco de matemáticas para intentar fijar estas cosas, pero al final lo que estamos intentando es simplificar y abstraer. Los conceptos que vamos a utilizar son muy sencillos y la idea es abstraer todo lo que es innecesario de manera que se pueda ver qué parte del algoritmo nos limita, ¿vale? No es abstraer por el propósito de abstraer para hacerlo todo más complicado, sino, como decía Dijkstra, crear un nivel semántico, una forma de hablar que nos permita ser totalmente precisos, ¿vale? Para eso vamos a usar las matemáticas que vienen ahora. Entonces, lo primero que queremos es establecer un modelo de computación, ¿vale? Una idea abstracta de cómo es un ordenador que elimina todos los detalles que no me importan a la hora de comparar algoritmos, ¿vale? Entonces, esto se llama modelo de computación. Lo que vamos a ver va a ser un modelo de computación y un modelo de coste y todo para comparar los algoritmos en régimen asintótico. Pero este modelo de computación no tendríamos por qué usar un modelo de computación asintótico. Hay otros modelos de computación que sirven en otros casos para comparar algoritmos en otros regímenes, ¿vale? Pero lo primero que quiero hacer, que tengo que hacer si quiero poder comparar algoritmos en abstracto, es pensar en un modelo de computación que más o menos se cumpla en todas las implementaciones que se voy a poder hacer de este algoritmo, de manera que lo que diga para el algoritmo sea cierto en general, ¿vale? Entonces tengo que abstraer la máquina, ¿vale? Cuando abstraigo la máquina estoy abstrayendo toda la máquina. Ojo, si el compilador o el runtime o la máquina virtual introduce niveles extra de abstracción que cambian mis hipótesis, no vale, ¿vale? Entonces, si estoy utilizando una máquina virtual, hay que tener cuidado con que la máquina virtual no falsee mi modelo de computación. Mi modelo de computación tiene que ser cierto en general, ¿vale? Si yo tengo mi modelo que dice que las multiplicaciones son más caras que las sumas
y en la máquina virtual, por cómo se están virtualizando, o dentro de... por cómo lo hace el compilador, de repente las multiplicaciones son más baratas que las sumas, he roto el modelo de computación. Cuando digo que se abstrae el ordenador, es que se abstrae el ordenador todo lo que hay por debajo del programa, ¿vale? ¿Qué dice mi modelo de computación? Mi modelo de computación es un modelo de computación sencillo, no dice nada muy raro, aunque el que sea real o no depende de que estemos en régimen asintótico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la primera hipótesis del modelo de computación pues es razonable, y es que hay un conjunto básico de instrucciones, ¿vale? Aritméticas, lógicas, bit a bit, y que el coste relativo de estas operaciones es constante. Es decir, que si hago un OR, la primera vez no vale no cuesta una cantidad de CPU, y la siguiente vez cuesta algo diferente respecto de lo que vale la suma, ¿vale? Esto puede no ser cierto en realidad, porque por ejemplo tenga varios unidades lógicas dentro de la CPU y no todas sean igual de rápidas. Por ejemplo, hay muchas razones por las que esto no puede ser verdad, y aún así ser verdad de media o ser verdad en régimen asintótico, es decir, cuando realizo muchas operaciones, que esto sea verdad de forma estadística, ¿vale? En cualquier caso, esto es importante, ¿vale? El coste relativo de las operaciones, es decir, lo que cuesta, yo que sé, hacer un OR o hacer un acceso a memoria o hacer una suma, es constante a lo largo del tiempo y relativamente constante, ¿vale? Esto es importante. De nuevo voy a repetirlo: un acceso a memoria igual vale un décimo de lo que vale, bueno, 1 partido por 100, lo que vale una suma, ¿vale? Y siempre vale 1 partido por 100, no puede cambiar, ¿vale? El acceso a la memoria es uniforme, es decir, todas las partes de la memoria son igual de rápidas de acceder, o sea, se puede acceder a ellas igual de rápido, ¿vale? Esto, por lo general, no es cierto más que en régimen asintótico, ¿vale? Si la cantidad de memoria que uso es muy pequeña, puede que unas partes estén en la caché y sean muy rápidas y otras no. O puede ser que si tengo 3 CPUs, una CPU esté pegada a la memoria y tenga acceso a la memoria muy rápido y las otras no. Y dependiendo de en qué, según me vayan moviendo el programa, el proceso de una CPU a otra, cambie el acceso a memoria. Pero si el programa utiliza mucha memoria y la utiliza durante mucho tiempo, de nuevo de forma estadística, puedo más o menos suponer que la memoria es uniforme. O al menos un modelo de memoria uniforme va a ser pesimista y me va a dar una idea del consumo de recursos en el peor caso, o en un caso que acota al peor caso, ¿vale? Hay otros modelos de computación en los que la memoria no es uniforme y tienen en cuenta la caché, ¿vale? Lo que llaman caché oblivious. Bueno, hay diferentes tipos de modelos. En el que vamos a ver, el acceso a la memoria es uniforme, y ya digo que no es un mal modelo, ¿vale? Cuando se usa mucha memoria, de nuevo, o cuando se hacen muchas operaciones a lo largo del tiempo, de manera que el uso de las cachés queda promediado a lo largo del tiempo, ¿vale? Por último, nuestro modelo de computación va a suponer que solo tenemos un hilo de ejecución que va a ejecutar el proceso de principio a fin. De nuevo, esto se puede extender, y entonces habría que medir el coste de comunicación entre los diferentes hilos de ejecución, el coste de sincronización, en general el coste de compartir recursos. Bueno, esto tiene su complejidad y de momento no vamos a entrar en ella, ¿vale? Vale. Lo siguiente que necesitamos es un modelo matemático de coste, ¿vale? Es decir, si tengo un conjunto de operaciones que incluyen accesos a memoria de coste relativo constante, caracterizo las entradas de mi algoritmo, ¿vale? Es decir, tengo que mirar qué distribución de probabilidad tienen las entradas de mi algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, si estoy ordenando strings, ¿cuál es la longitud media de las strings que me van a venir? ¿Qué caracteres tienen la longitud de las strings que me van a venir? Y esto puede hacer que cambie el rendimiento. Igual con strings cortas, comparando strings cortas, el rendimiento de mi algoritmo es muy rápido, pero con strings largas ya no.
Bueno, tengo que caracterizar una distribución de probabilidad de las entradas y esto me va a dar una distribución de probabilidad del uso de recursos. ¿Vale? Esta distribución de probabilidad la puedo colapsar en el peor caso, ¿vale? Y es decir, solo mirar el caso peor, ¿vale? O puedo obtener estadísticos sobre ella y, mirando la distribución de probabilidad o mirando los estadísticos, intentar acotar la probabilidad de que se cumpla que mi rendimiento es suficiente para una medida de rendimiento suficiente. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un 0,99% de probabilidad de que el rendimiento sea suficiente. ¿Vale? Si miro el peor caso, lo bueno que va a tener es que nunca va a haber ninguna entrada que me dé un rendimiento que no sea suficiente. Y esto es muy... O sea, elegir el peor caso es pesimista, ¿vale? Pero tiene de ventaja que nunca me va a pasar nada malo. Si elijo el caso que tiene 0,99 de probabilidad de cumplir, tengo más flexibilidad para cambiar mi algoritmo, porque puedo hacer cosas estadísticas interesantes. A cambio, puede haber algún caso en el que no se cumpla el rendimiento que le estoy pidiendo al algoritmo. ¿Vale? Como decía, un ejemplo, ordenar strings, palabras en castellano. Bueno, puedo mirar la longitud de una palabra en castellano, que es una distribución de Poisson modificada, seguramente, y ver cuál es el peor caso, que es, pues, igual cuál es la palabra más larga a la hora de... porque lo que me va seguramente a limitar el uso de recursos de ordenar strings es compararlas, que al final es el número de operaciones de comparación de caracteres que uso. Y si las strings son más largas, voy a tener que comparar más caracteres, con lo cual el peor caso seguramente sea sean palabras muy largas, ¿vale? Podría intentar ordenar, podría poner como peor caso ordenar las palabras más largas que hay en castellano, ¿vale? O podría mirar el caso medio, y ya digo, es una distribución de Poisson seguramente, que es, pues, mirar la distribución media de palabras y mirar la dispersión y decir, bueno, si quiero que la probabilidad de que una palabra tan larga como para que el rendimiento ya no sea suficiente es del 0,001%, pues esto me vale, ¿vale? Depende de la confiabilidad total que quiera en el algoritmo, vamos, en el programa que vaya a implementar, ¿vale? Si quiero confiabilidad total, pues tengo que elegir el peor caso. Si estoy haciendo un robot que mueve las barras de control de una central nuclear, pues igual no quiero ningún caso estadístico, sino que quiero el peor caso, ¿vale? Quiero ver cuál es el algoritmo que me va a dar, o sea, la entrada que va a hacer que mi algoritmo tenga el peor rendimiento posible y que aún así se cumplan todos los parámetros, ¿vale? Sin embargo, si estoy haciendo una página web, igual con atender al 99,9% de mis clientes me vale, y entonces, bueno, con la distribución de coste, pues puedo mirar eso, ¿vale? Hay que mirar la representatividad del conjunto de entradas, el agrupamiento de la distribución. Hay muchas maneras de ver estadísticos para intentar dar unas ciertas garantías, ¿vale? Como siempre, hay compromisos de rendimiento en ingeniería. Si miro el peor caso, va a haber más costes en cuanto a lo complicado que va a ser el algoritmo, en cuanto a la mantenibilidad y demás, ¿vale? Esto me está pidiendo más rendimiento en todos los casos. Me deja menos libertad para el diseño. Vale, entonces hemos dicho, tenemos un modelo de computación, tenemos una caracterización de las entradas, ¿vale? Y por último, tenemos que tener una función de coste. La función de coste no es más que para cada entrada cuánto cuesta el algoritmo, ¿vale? Es la que me permitiría convertir un tamaño de entrada en un coste, ¿vale? Por ejemplo,
n por m por n en el caso de la multiplicación de matrices, quizás con unas constantes delante, sería mi función de coste, ¿vale? Entonces, la función de coste, por supuesto, debería crecer a partir de determinado tamaño de la entrada. Quizás con entradas suficientemente pequeñas puede fluctuar, pero llega un momento en el que tiene que ser uniformemente creciente, ¿vale? Ojo, estamos interesados en cuando la entrada crece. ¿Por qué? Porque si lo que tengo es un algoritmo que tiene una entrada muy pequeña, seguramente no me interesa optimizar el algoritmo. Primero, porque el coste total en el programa va a ser pequeño, y segundo, porque aunque lo quisiese optimizar, no lo voy a optimizar con este tipo de modelo que estamos viendo ahora de régimen asintótico. Si yo quiero ordenar 3 elementos, no voy a estar mirando el coste según aumenta el número de elementos, porque seguramente aquí lo que quiero mirar es el número de operaciones totales, contarlas y ya está, ¿vale? Entonces ahí no querría mirar una función de coste con el tamaño de la entrada, sino que sencillamente querría mirar cuánto cuesta ordenar 3 elementos y punto, ¿vale? Y seguramente, ya he dicho, como el coste respecto del coste total del programa sería pequeño, lo que me interesa es la simplicidad. Y en ese caso seguramente no quiero andar optimizando el algoritmo desde el punto de vista asintótico. Todo el rato estoy hablando de una entrada lo suficientemente grande, ¿vale? ¿Qué quiere decir una entrada lo suficientemente grande? Una entrada lo suficientemente grande es una entrada en la que se cumplen todas las hipótesis que hemos visto antes, y algunas que vamos a ver a continuación, de manera que me permita comparar con otro algoritmo cómo crece el tamaño de cómo crece la función de coste con el tamaño de la entrada, ¿vale? Queremos comparar el rendimiento de manera que si estamos haciendo esto bien, podamos obtener hasta órdenes de magnitud de diferencia. Si os acordáis en los ejemplos que habéis estado viendo hasta ahora, si una función es logarítmica y la otra es lineal, ¿vale? O una función es logarítmica y la otra es cuadrática, para tamaños pequeños pues no importa mucho la diferencia, pero según va creciendo el tamaño de la entrada, llega un momento en el que hay órdenes de magnitud en la diferencia. Ese es el tipo de coste que nos interesa medir y comparar a la hora de mirar la complejidad asintótica, ¿vale? Entonces, si de verdad estamos en régimen asintótico y lo estamos haciendo bien, estamos interesados en llegar a comparar órdenes de magnitud de diferencia, ¿vale? Son ganancias muy gordas. Por eso complicamos los algoritmos, por eso hacemos las cosas de las que estamos hablando. Estamos hablando de que en la vida real un programa pueda correr en medio segundo o 2 horas, ¿vale? Esto es el tipo de cosas que hace que un algoritmo sea utilizable. Cuando todavía no existía el MP3, un formato de compresión de sonido que conocéis todos, un ingeniero de sonido estuvo hablando con Ken Thompson, uno de los programadores que desarrolló Unix, y le presentó un algoritmo que se llamaba PAC, Perceptual Audio Coding, que fue el algoritmo con el que se inventó MP3. ¿Qué problema tenía el ingeniero de sonido? El algoritmo era muy interesante, pero tardaba, pues no sé cuánto, 1 hora en descomprimir el sonido. Esto hacía sencillamente que no fuese práctico. Ken Thompson lo implementó con mejores algoritmos de programación, ¿vale? Utilizando estructuras de datos mejores y demás, y consiguió que se descomprimiese en tiempo real. En ese salto, a partir de ese punto, ese algoritmo pasó a ser práctico, y con eso llegó una revolución multimedia que estamos viendo todavía, ¿vale? Tener órdenes de magnitud en la diferencia de rendimiento puede hacer que cosas que antes no eran prácticas ahora lo sean, ¿vale?
Vale, entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Vale, ahora vamos a establecer unas cuantas abstracciones matemáticas que vamos a utilizar tanto con las funciones de coste como con el modelo de computación, de manera que podamos comparar funciones de coste de forma sencilla que nos permita ganar estos órdenes de magnitud de los que estaba hablando. Comparar funciones cuando el tamaño crece se hace en matemáticas con límites, ¿vale? Y meter funciones en grupos de funciones de manera que podamos tener etiquetados los algoritmos como este es un algoritmo cuadrático, este es un algoritmo linearítmico, este es un algoritmo logarítmico, ¿vale? Meter cosas en grupos se hace con teoría de conjuntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar entender cómo se hacen grupos de funciones con lo que se llama relaciones de equivalencia y cómo se ordenan funciones de manera que se pueda decir que esta función es mayor que esta otra, ¿vale? Entonces vamos a abstraer el concepto de igualdad y de conjunto utilizando la relación de equivalencia y el concepto de menor utilizando la relación de orden, y con esto vamos a tener una forma de comparar funciones que es la que se va a utilizar y la que vais a utilizar siempre que estéis midiendo la complejidad para tamaños grandes de entrada, ¿vale? Esto se utiliza muchísimo. Es una de las herramientas fundamentales a la hora de elegir un algoritmo cuando el rendimiento pasa a ser importante y el tamaño de entrada es grande, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir lo que es una relación de equivalencia a nivel abstracto, ¿vale? Os voy a dar varias formas de visualizarlas. Y esto aparece y se utiliza muchísimo, y no solamente aquí, ¿vale? Esta abstracción se utiliza también, pues yo qué sé, para definir cosas como la transitividad a la hora de instalar paquetes, cuando hacéis un apt install, se utiliza para muchas cosas, ¿vale? Son abstracciones e instrumentos matemáticos básicos que se utilizan para construir muchos conceptos a la hora de programar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esto primero. Entonces, tengo un conjunto de elementos del tipo que sea, ¿vale? Lo primero que puedo hacer es construir una relación binaria, ¿vale? Una relación binaria, pues es una cosa muy sencilla, podría ser, por ejemplo, una relación de amistad, o podría ser una relación familiar, o podría ser cualquier tipo de relación que puedas imaginar en un conjunto. Tengo un conjunto de canicas, podría decir la canica A tiene una relación binaria con la canica B si son del mismo color, ¿vale? Entonces, si una canica roja y otra roja, las dos son del mismo color. Se pueden dibujar en un grafo, y entonces pongo todas las canicas y dibujo el grafo con un nodo la canica y las flechas la relación, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo, si tengo números enteros, ¿vale? El conjunto con el que estoy trabajando es el de números enteros, entonces mi conjunto A sería 2, 3, 4, 7 y 9, ¿vale? El conjunto B, ¿vale?, es el conjunto de tuplas que pertenecen a la relación binaria, serían parejas de números. En el caso del menor, el conjunto B serían estas flechas de aquí, ¿vale? Y las tuplas, pues 2,3, dicen que el 2 es menor que 3, ¿vale? Fijaros que aquí en realidad no me he quedado con las flechas que son la suma de dos flechas, pero bueno, 2 también es menor que 4, aquí tendría que haber otra flecha, 2 también es menor, entonces de cada flecha saldrían flechas para todas las demás. Pero bueno, esto nos da una idea de lo que es un conjunto y las tuplas de la relación binaria, ¿vale? Las relaciones binarias pueden tener diferentes propiedades, ¿vale? Las vamos a ver con el grafo o se pueden ver de forma algebraica, pero es lo mismo,
Vale, entonces, ¿qué propiedades pueden tener las relaciones binarias? Bueno, pues la primera es que pueden ser reflexivas. Una relación es reflexiva si en las tuplas estas que aparecen un elemento de A y otro elemento de A, siempre tienen que aparecer los elementos repetidos. Es decir, si D es D, D. Es decir, la relación se cumple de alguien consigo mismo. Ejemplo, la relación de igual color de pelo o de igual color de las canicas. Si una canica es roja, tiene el mismo color que ella misma, entonces la relación es reflexiva, ¿vale? Si lo dibujamos como un grafo, es una flecha de D a D, ¿vale? Esto sería D, D, C, C, A, A, B, B, ¿vale? Estas líneas rojas implican que el grafo es reflexivo, que la relación binaria es reflexiva, ¿vale? Una relación binaria puede ser también simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Una relación es simétrica si cuando la flecha va en un sentido, también va en el sentido contrario. Es decir, si la tupla A, B aparece, la tupla B, A aparece, ¿vale? Pues, por ejemplo, la relación menor no es simétrica, porque si A es menor que B, B no es menor que A, ¿vale? Sin embargo, la relación igual color de pelo, o si estoy mirando casas que se encuentran a 3 metros de distancia entre sí, si A se encuentra a 3 metros de distancia de B, B se encuentra a 3 metros de distancia de A, ¿vale? Con lo cual la relación es simétrica, ¿vale? Vale. Una relación es transitiva si A, B y B, C implica A, C, ¿vale? Los amigos de mis amigos son mis amigos es la manera más común de expresar que una relación es transitiva, aunque no sea la realidad, ¿vale? Entonces, si A es menor que B y B es menor que C, A es menor que C, ¿vale? Con lo cual la relación menor es transitiva. Sin embargo, las casas que se encuentran a 3 metros de distancia entre sí no es transitiva. Que A se encuentre a 3 metros de B y que B se encuentre a 3 metros de C no significa que A se encuentre a 3 metros de C, ¿vale? Podría ser si estuviesen dos de ellas pegadas o algo así, pero lo normal, por ejemplo, si están en una línea, es que la relación no sea transitiva en general, ¿vale? Una relación es antisimétrica si, dada una flecha, la flecha contraria no puede existir, ¿vale? Por ejemplo, si A es menor que B, B no puede ser menor que A, ¿vale? En este caso es antisimétrica. O si miro las cajas que caben unas dentro de otras, entonces la flecha significa que esta caja cabe dentro de esta. Si esta caja cabe dentro de esta no cabe dentro de esta, ¿vale? Es antisimétrica, ¿vale? La relación de cajas que caben dentro unas de otras. Vale. Entonces, si tengo una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, esa relación es similar, tiene las mismas propiedades que la relación de igualdad, ¿vale? Porque D es igual a D, C es igual a C, con lo cual es reflexiva. Si A es igual a B, B es igual a A, ¿vale? Y si es transitiva, si A es igual a B, B es igual a C, ¿vale? En ese caso tengo lo que se llama una relación de equivalencia, ¿vale? Por ejemplo, si tengo animales de granja, una relación de equivalencia puede ser que dos animales pertenecen a la relación si tienen el mismo número de patas entre sí, ¿vale? Una vez tengo una relación de equivalencia, puedo establecer lo que se llama una clase de equivalencia, que es mirar a todos los animales que son equivalentes entre sí como un conjunto de equivalencia, porque en realidad, desde el punto de vista de la relación de equivalencia, son iguales, son indistinguibles, ¿vale? Entonces, si yo quiero un animal con 4 patas, me da igual cualquiera de los animales de 4 patas, porque todos ellos cumplen la relación de equivalencia, ¿vale? Si yo quiero un animal de 2 patas, me da igual cuál de los animales de 2 patas, ¿vale? Entonces, puedo mirar el conjunto de elementos
como dos conjuntos, el de 4 patas y el de 2 patas. ¿Vale? Y como cualquiera de ellos es equivalente a cualquier otro, podría elegir un representante. ¿Vale? Entonces, este es el representante de animales de 4 patas y este es el representante de animales de 2 patas. ¿Vale? Y entonces ya lo que tengo es un representante de una clase de equivalencia. Entonces yo puedo mirar mi conjunto original como un conjunto de 2 elementos mirando solo los representantes. Porque mirar a un representante desde el punto de vista de la clase de equivalencia es igual que mirar a cualquier otro elemento. Vale. Entonces esto de aquí es una relación de equivalencia. El otro tipo de relación que me va a importar a mí es una relación de orden. ¿Vale? La relación de equivalencia la voy a utilizar para comparar funciones de coste de algoritmos que son indistinguibles entre sí. ¿Vale? Ya veremos lo que significa eso. La otra relación que me importa es lo que se llama una relación de orden. ¿Vale? Aquí ya lo he puesto de forma algebraica, pero al final estos son las mismas propiedades que acabamos de ver. Entonces una relación de orden es una relación que se parece al mayor igual o al menor igual. ¿Vale? Es reflexiva por la parte de igual, ¿vale? Antisimétrica. Si A es menor que B y B es menor que A, implica por narices que A es igual a B, ¿vale? Y transitiva, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C, ¿vale? Entonces, todas las relaciones que cumplen esto son relaciones de orden, ¿vale? Y hay que fijarse que si tengo dos relaciones de orden sobre dos elementos, uno y su contraria, cuando he dicho que implica que A es igual a B, en realidad lo que implica es que A tiene una relación de equivalencia con B, ¿vale? Esto de aquí es lo que utilizamos para describir una relación de equivalencia que cumple todo lo que hemos visto antes. Vale. Entonces ahora vamos a establecer varias relaciones de equivalencia y vamos a ir estableciendo relaciones entre funciones de orden para... entre funciones de coste, perdón, para comparar algoritmos entre sí. ¿Vale? Entonces, vamos a formalizar esto un poco. Entonces yo tengo una función de coste, que es una función que me dice el coste en operaciones o en memoria, dados n elementos de entrada. ¿Vale? Por supuesto, para n grande, f de n debería crecer uniformemente con la entrada. Entonces la primera relación de equivalencia que voy a establecer, esta va a ir luego imbricada en la definición de coste asintótico, pero es muy importante, es decir, que es establecer una relación de equivalencia entre funciones de coste en base a las constantes, ¿vale? Dos funciones de coste son equivalentes, ¿vale? Fijaros que voy a usar este símbolo varias veces para diferentes relaciones de equivalencia. Mucho ojo, que dependiendo de la transparencia en la que esté, el símbolo representa cosas diferentes. Esta en realidad la defino aquí para que se entienda cómo se define la función de orden del coste asintótico, o sea, perdón, la relación de orden del coste asintótico, ¿vale? Pero no se va a utilizar mucho de forma explícita. Bueno, más allá de decir, bueno, pues aquí podemos ignorar las constantes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Imaginemos que tenemos dos máquinas, yo que sé, una ARM que va en mi teléfono y un Intel que va en mi ordenador, ¿vale? Y las dos tienen diferentes implementaciones de la multiplicación. Pero en las dos, la multiplicación es más costosa de forma proporcional a la suma. ¿Vale? En realidad las constantes no me importan, ¿vale? Me va a importar, quiero decir, si yo miro lo que me cuesta el algoritmo implementado en el ARM y lo que me cuesta el algoritmo implementado en el Intel, el número de multiplicaciones, por ejemplo en el caso de las multiplicaciones de las matrices, el número de multiplicaciones va a ir multiplicado por el coste de la multiplicación, ¿vale? Pero si yo ignoro estas constantes, puedo comparar el algoritmo en general, ¿vale? Puedo decir cómo crece este algoritmo ignorando las constantes. Pues eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a ignorar las constantes multiplicativas y las constantes aditivas. Las constantes aditivas las puedo ignorar porque como la función de coste crece con la entrada, cuando la entrada es muy grande, la constante pasa a ser despreciable, ¿vale? Entonces parte de estar en el régimen asintótico es que esta constante es despreciable. Y esta constante
no me importa en el sentido de que voy a considerar dos funciones iguales, aunque haya aquí una constante, porque lo que me importa es cómo crece la función, ¿vale? Entonces, en realidad, si yo tengo 3n cuadrado, puedo decir que tengo n cuadrado, ¿vale? ¿Qué es eso? Elegir un representante, como acabamos de ver hace un momento, con la relación de equivalencia, ¿vale? Entonces, ya he ignorado las constantes aditivas y multiplicativas, ¿vale? Entonces, ahora voy a definir la relación de orden. Este es el núcleo principal de el análisis asintótico, ¿vale? Es decir, esta función es más pequeña que esta. Es decir, dado un algoritmo con un conjunto de entradas suficientemente grandes, ¿vale?, su función de coste, la cantidad de recursos que usa, ya sea en memoria, ya sea en CPU, va a ser menor que esta. Entonces, ¿cómo se dice esto en términos matemáticos? Pues bueno, una manera de decirlo es que el límite cuando n tiende a infinito del cociente entre f de n y f de g, y g de n, perdón, es una constante. Esa constante puede ser 0 o ser una constante, ¿vale? Y entonces f de n es menor que g de n, es decir, hay una relación de orden en la que f de n está a la izquierda y g de n a la derecha, ¿vale? Esto se suele escribir, y esto es una manera de escribirlo, como que f de n pertenece a O grande de g de n. Big O se suele decir también. O O grande de Landau, porque esta terminología la inventó Landau, ¿vale? Esta terminología la podéis haber visto en matemáticas. De hecho, aparece habitualmente en matemáticas a la hora de hacer límites para despreciar términos. Es la misma idea al final, ¿vale? Es decir, esta función en realidad, cuando n tiende a infinito, la puedo ver como n cuadrado, porque los términos menores no me importan, ¿vale? De forma equivalente, que es en realidad la intuición que estamos utilizando aquí, ¿vale?, es que existe una constante. Esta constante es la de la relación de equivalencia que hemos visto antes, y un n0, esto es lo de suficientemente grande la entrada, a partir de la cual f de n es menor o igual que c por g de n, ¿vale? Es decir, si yo me voy suficientemente a la derecha, y eso es el n0, f de n va a ser menor que g de n, teniendo en cuenta hay una pequeña constante. Esa constante en realidad tiene que ver con que estoy ignorando la relación de equivalencia que hemos visto antes. Estoy trabajando con clases de equivalencia, ¿vale? Si f de n es igual que g de n también me vale, ese es el menor o igual, ¿vale? Es esa constante, ¿vale? Por la relación de equivalencia que he establecido antes, porque no me importan las constantes, ¿vale? Y este es el núcleo de la comparación de funciones de coste. Al final lo que hago es contar operaciones, ¿vale?, ver cuánto cuestan, calcular g de n en función de n, y ver a qué clase de equivalencia pertenece, y establecer una relación de orden y decir, este algoritmo cuesta más que este cuando la entrada es suficientemente grande. En términos, una manera de ver esto para muchas funciones, es decir, me escribo la función como un polinomio, y puedo ignorar todos los términos pequeños, y puedo ignorar la constante. Es decir, f de n, si es un polinomio así, pertenece a O de n cubo, ¿vale? Si f de n es menor que g de n y g de n es menor que f de n, es decir, si f de n pertenece a O grande de g de n y g de n pertenece a O grande de f de n, entonces tengo una relación de equivalencia entre las dos, ¿vale? Lo hemos dicho antes, si tengo una relación de orden y tengo un elemento que cumple la relación de orden en los dos sentidos, entonces ambos elementos son equivalentes, ¿vale? Esta relación de equivalencia se escribe así, se dice que f de n pertenece a la clase de equivalencia representada por g de n, ¿vale? Otra manera de decirlo es que f de n es equivalente a g de n, ¿vale? Entonces, si escribo O grande de n al cubo, significa que si f de n pertenece a O grande de n al cubo, significa que f de n, cuando n es suficientemente grande, es menor o igual que la clase de equivalencia representada por n al cubo, con las constantes.
Y si f de n pertenece a teta grande, porque esto es la letra griega teta, de n al cubo, significa que pertenece a la misma clase de equivalencia que n al cubo. Esta es una forma de acotar más estricta, ¿vale? Y esta es una forma de acotar menos estricta. Esto es menor o igual, es decir, puede ser mucho mejor que n al cubo, y esto es que es estrictamente n al cubo, ¿vale? Ejemplo fácil, ¿vale? Imaginemos que vamos a comparar la búsqueda lineal con la búsqueda binaria. Hasta ahora solo sabíamos comparar implementaciones, entonces he puesto aquí la implementación, pero estoy mirando la implementación ahora como un algoritmo. No me importa si esto es Java corriendo sobre lo que sea, ¿vale? Lo que me importa es qué operaciones voy a realizar. Entonces me voy a recorrer un array indexando y comparando, ¿vale? ¿Cuántas comparaciones voy a hacer? Bueno, depende de la entrada. Si supongo que todos los posibles números del array están uniformemente distribuidos, ¿vale? Y miro las operaciones van a ser inicializar i, esto tiene coste constante, no me importa. En cada vuelta comparar i, esto va a ser una vez por vuelta. Al final de la vuelta incrementar i, que esto va a ser una vez por vuelta menos la última vuelta, que es lo mismo que una vez por vuelta porque los costes constantes no me importan, ¿vale? Y en cada vuelta voy a indexar nums de i y compararlo con el número, una vez por vuelta también, ¿vale? Entonces tengo comparaciones por vuelta esta y esta, incrementar enteros una vez por vuelta e indexar, ¿vale? Entonces cada una de estas cosas va a tener un coste constante. ¿Y cuántas vueltas va a dar? Pues ahora ya tenemos que mirar a la caracterización que hacemos de las entradas. Si quiero mirar el peor caso, pues dada una entrada de tamaño n, el peor caso es que el elemento sea el último, con lo cual van a ser n vueltas, ¿vale? El caso medio va a ser que el elemento que encuentre esté en el medio, ¿vale? Entonces el caso medio va a ser en el medio y esto va a ser seguramente algún tipo de distribución binomial, ¿vale? Con lo cual voy a tener en el peor caso n vueltas, en el caso medio n medios con una distribución binomial centrada ahí, ¿vale? Con lo cual ya depende de cómo sea la distribución, ya digo, tendría que elegir a ver qué porcentaje de casos quiero cubrir, ¿vale? En cualquier caso, si quiero calcular el peor caso, pues tengo que mirar el coste, que es 2n por el coste de la comparación, n-1 por el coste del incremento, n por el coste de indexar, que al final es n por una constante menos otra constante. Como hemos dicho que podemos ignorar las constantes, esto va a pertenecer a O grande de n, ¿vale? Y en el caso medio va a ser lo mismo, pero con n medios va a pertenecer, aquí sobra un igual, va a pertenecer a O grande de n también, ¿vale? Vamos a suponer ahora el caso de búsqueda binaria. El caso de búsqueda binaria es parecido, ¿vale? Tengo aquí unas vueltas, tengo una inicialización que va a ser... Tengo aquí una inicialización que va a ser un coste constante. En cada vuelta voy a hacer una comparación, ¿vale? Y luego, en el caso que lo encuentro, retorno, y si no, hago otra comparación, ¿vale? Con lo cual voy a hacer una comparación por vuelta, porque o hago esta o hago esta, ¿vale? Y luego voy a hacer un incremento, y luego al final voy a hacer otro incremento, ¿vale? Al final, ¿cuántas vueltas voy a dar aquí? Pues el número de vueltas va a ser como en cada vuelta divido el tamaño de los que miro entre 2, ¿vale? Va a ser el logaritmo en base 2 del tamaño del array, ¿vale? Esto es el número máximo de vueltas que doy, suponiendo que no lo encuentro. Entonces, en el peor caso, que no lo encuentro hasta el final, o que es el último, o que no lo encuentro. En el peor caso voy a dar el logaritmo en base 2 del número de vueltas, ¿vale?
Y aquí de nuevo tendría que contar operaciones. En cualquier caso, suponiendo que el coste de las comparaciones y los incrementos sea constante, va a ser algo parecido a antes. En el peor caso de la búsqueda binaria, lo que tengo es O del logaritmo en base 2 de n. Fijaros que he ignorado de nuevo todas las constantes, ¿vale? Y el caso medio siempre va a ser mejor que el caso peor. Con lo cual ya sé que en régimen asintótico, si el tamaño de entrada es suficientemente grande, el peor caso de la búsqueda binaria es mejor que ninguno de los casos de la búsqueda lineal, ¿vale? Quiero decir, es mejor que, cuando digo ninguno de los casos, quería decir que tanto el caso medio como el caso peor de la búsqueda lineal, ¿vale? No que ninguno de los casos, ¿vale? Depende de las constantes. Pero la búsqueda binaria, si la entrada es suficientemente grande, es siempre mucho mejor que la búsqueda lineal, ¿vale? Ahí, ¿dónde está? Que es O de n, porque una es O de n y la otra es O del logaritmo en base 2 de n. Si miro las funciones, esto ya lo habéis hecho antes de ahora, la función logarítmica, cuando me voy suficientemente a la derecha, crece órdenes de magnitud más despacio que la función lineal. Bueno, tengo por aquí esto es la función logarítmica, esto es la función lineal, ¿vale? Vale. ¿Cómo se calculan? El caso que he puesto aquí, pues es un caso sencillo y es fácil, más o menos fácil hacer los cálculos, pero cuando tengo un algoritmo complicado, con árboles, las cosas se pueden complicar mucho. Normalmente se calculan las funciones de coste por inducción, ¿vale? Calculando un caso base, como habéis visto en álgebra o en alguna otra asignatura, luego el caso n y a partir del caso n, el caso n más 1. Dependiendo del tipo de algoritmo puede ser más o menos difícil, ¿vale? Si queréis saber más podéis ver el libro que hay recomendado en la bibliografía, el Cormen, ¿vale? Ahí hay detalles de cómo se calculan para diferentes algoritmos y eso puede llegar a ser muy complicado dependiendo del algoritmo, ¿vale? Las funciones de coste típicas es fácil ordenarlas, ¿vale? Estos son ejercicios que podríais hacer en cálculo, calculando el límite cuando n tiende a infinito del cociente, ¿vale? Aquí están representadas las más comunes, entonces el coste constante es la función de coste menor de todas, ¿vale? Cualquier función que crezca dividiendo a una constante, el límite cuando n tiende a infinito va a ser 0, con lo cual va a ser constante, ¿vale? Con lo cual esta es menor que todas las demás. Y pues luego aquí hay unas funciones comunes, el logaritmo del logaritmo de n, el logaritmo de n, o de n cuadrado, o de n cubo, o de a a la n, o de n factorial y o de n a la n. ¿Vale? La forma más fácil de demostrar estas cosas de aquí es calculando el cociente de los límites de las series de Taylor y eliminando los términos que no importan, ¿vale? Viendo cómo crece el término más grande. ¿Vale? Para n factorial es difícil calcular la función de Taylor porque no es derivable, pero ahí en régimen asintótico hay una aproximación que se utiliza, que es significa que pertenece a O de teta de n factorial en régimen asintótico, que es la aproximación de Stirling, ¿vale? Que es una forma de escribir esta función, o sea, otro representante de la clase de equivalencia de la función de n factorial en régimen asintótico, que es derivable, de manera que se pueden calcular fácilmente los límites, ¿vale? Una observación importante, acordaos de que ignoramos las constantes, es que todos los logaritmos de diferentes bases tienen el mismo coste asintótico, porque cambiar la base es dividir entre una constante. El logaritmo en base a de n, por ejemplo en base 2 de n, es el logaritmo en base 10 de n entre el logaritmo en base 10 de 2, ¿vale? Esto de aquí es una constante, con lo cual su coste asintótico se podría ignorar, ¿vale? Bueno, como decía, aquí tenéis las funciones más importantes representadas.
Aquí se puede ver que cuando la entrada es pequeña, si cambio las constantes, pues es muy sensible, ¿vale? Pero en cuanto el tamaño es suficientemente grande, y no hace falta que sea extremadamente grande para muchas de estas funciones, por ejemplo el logaritmo para una entrada de 20, ya empezamos a ver que la diferencia de coste es brutal, ¿vale? No digo ya para 90, se ve el orden aquí en régimen asintótico. Bueno, hay algunos problemas para los que los mejores algoritmos que se conocen tienen funciones de coste exponenciales, es decir, muy malas, ¿vale? Algunos de estos problemas son muy importantes en la práctica. Por ejemplo, el problema del viajero. Tengo un conjunto de ciudades o de nodos en un grafo que quiero recorrer y quiero pasar por todas ellas en una ruta circular encontrando el coste mínimo, ¿vale? Suponiendo que me cuesta viajar de una a otra y que el coste es diferente entre cada pareja de ciudades, ¿vale? O el problema de dar cambio si el sistema de monedas no está bien elegido. Los sistemas de monedas que utilizamos, como por ejemplo los de euros, los valores de las monedas están elegidos con mucho cuidado, de manera que si yo empiezo a dar cambio de monedas más grandes a más pequeñas, me quedan el menor número de monedas posibles y el cambio es óptimo, ¿vale? Si voy rompiendo de más grande a más pequeño. Sin embargo, si no elijo bien los valores de las monedas, esto no sucede, ¿vale? Otro problema, el problema de la mochila. Tengo una mochila en la que caben un número de kilos y tengo objetos de diferentes pesos y diferentes valores. ¿Cómo optimizar la cantidad de valor que meto en la mochila? Pues es un problema también de coste exponencial. Quiero decir que el algoritmo mejor que se conoce es un algoritmo exponencial. Y muchos problemas que consisten en elegir valores para una expresión de manera que la expresión se cumpla, por ejemplo un conjunto de desigualdades o una expresión lógica, este tipo de problemas también tienen un coste, el mejor algoritmo que se conoce tiene un coste exponencial. Lo que tiene un coste exponencial es un algoritmo que encuentra la solución óptima. En muchos casos se puede encontrar una solución subóptima, o se puede encontrar la solución para muchos casos, pero no para todos, ¿vale? De alguna manera estadística. Y esa solución puede valer. Por ejemplo, el problema último que he dicho lo resuelven un tipo de programas que se llaman SMT Solvers, con una serie de algoritmos heurísticos específicos para resolver problemas de ese tipo, ¿vale? Muchos de estos problemas, bueno, muchos no, todos estos problemas normalmente se pueden reducir a un mismo problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si encuentro una solución polinómica para uno de ellos, me valdría para todos, porque se pueden transformar unos problemas en otros, ¿vale? Esta familia de algoritmos se llaman algoritmos NP, ¿vale? Los algoritmos que pertenecen a esta familia de coste, esta serie de problemas cuyos mejores algoritmos pertenecen a una familia de coste exponencial, ¿vale? Pero ya he dicho que lo que pertenece a la familia de coste exponencial es el mejor algoritmo que se conoce, pero podría haber otro algoritmo que no se conoce que fuese polinómico. Esto es un problema abierto, que es uno de los problemas más importantes que hay en computación, ¿vale? Entonces, sería un avance súper importante encontrar una solución, por ejemplo, polinómica al problema del viajero, encontrar un algoritmo de coste polinómico al problema del viajero, ¿vale? Ya digo, de momento se utilizan heurísticos porque estos problemas son muy importantes y aparecen mucho en la realidad, ¿vale? Los SMT Solvers se utilizan mucho en electrónica y en robótica, por ejemplo. Vale. ¿Cómo de cuánto se adecúa el modelo asintótico a la práctica? Bueno, cuando n es pequeño no tiene ningún sentido,
¿vale? Entonces esto es importante, ¿vale? Cuando n es pequeño, y de pequeño depende de cómo sean las constantes del algoritmo que estamos implementando, hay que tener claro qué constantes se han ignorado para ver si son suficientemente pequeñas, ¿vale? Cuando n es pequeño no tiene sentido, ¿vale? Y en general los algoritmos con muy buen coste asintótico, los algoritmos óptimos desde el punto de vista de coste asintótico, pueden ser peores porque las constantes pueden ser muy grandes. Normalmente se suele elegir un algoritmo con un coste asintótico razonable, pero casi nunca el óptimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que he dicho al principio: sencillez, mantenibilidad, depurabilidad, ¿vale? No solo el coste en recursos es importante, no solo el rendimiento es importante, hay otras cosas que son importantes también. Eso no significa que se coja el peor algoritmo desde el punto de vista de coste asintótico. Hay que coger uno que tenga un buen coste, pero que sea sencillo, mantenible, depurable, y cuyas constantes no sean demasiado malas por si la entrada es pequeña, o no sean demasiado malas para que sea muy difícil entrar en régimen asintótico para mis entradas, ¿vale? Vale. Hay una extensión a todo lo que he dicho, que es la que se utiliza para medidas concretas, que es la que está en el libro y es la que hemos estado hablando hasta ahora. En el caso concreto en el que estoy midiendo para una máquina y un sistema constante, por ejemplo en esta asignatura, si voy a estar todo el rato programando en Java, ¿vale? Esta extensión sirve para comparar implementaciones y es una mezcla del régimen asintótico y de tener en cuenta determinadas constantes. Entonces se mide el régimen asintótico, pero añadiéndole una pequeña constante, de manera que si dos funciones son equivalentes, se considera que no son equivalentes si la constante multiplicativa es diferente, ¿vale? Es una extensión en la que se hace que la relación de equivalencia sea un poco más fina, ¿vale? Y dé por diferentes cosas que en la otra relación de equivalencia en la relación z serían constantes, ¿vale? Mirando la constante multiplicativa.